San Antonio es una ciudad apacible, a pesar de estar lejos del glamour y la estridencia de las grandes urbes norteamericanas. San Antonio se ha convertido en una de las capitales del básquetbol mundial. Y mucho tiene que ver con un hombre que llegó desde la Argentina para hacer historia grande en la NBA. Qué lindo se ve todo de acá, cerca del aro. Cada vez más lejos del rival, cada vez más alto. Una medalla en el alma, como una puesta de sol. Una pelota naranja, pica en mi corazón. Y en un segundo, cambiar el mundo. Todo puede pasar en un segundo más. Hola. ¿Cómo va, Ale? ¿Cómo estás, Manu? Muy bien, muy bien. Gracias por venir a visitarnos. Y gracias por recibirme para charlar un poco, ¿no? Aquí nosotros repasamos la historia del básquetbol argentino y algunos personajes que construyeron esa historia. Y bueno, y sin lugar a dudas que vos sos uno de ellos. Y bueno, vamos a charlar un poquito de lo que fue tu brillante carrera, ¿no? O es. Exacto. Estoy cerca, pero tampoco tanto. Y es indispensable comenzar con tus inicios, a los que vos siempre te referiste como que en algún momento estaban signados por la frustración, por desilusiones. ¿De qué manera eso fue construyendo el jugador que fuiste después? La verdad que sí. No había tenido la posibilidad de festejar nunca un campeonato. Hablo de Bahiense del Norte, Liga Nacional, provincial, selección en un sudamericano. Y sí, lo tenía como una frustración o como algo que digo, bueno, por ahí no está en mí. Pero bueno, me hizo tener esas ganas y ese deseo de hacer lo posible para ganar, para sentir esas sensaciones. Y creo que me ayudó, ¿no?, a pelear mucho más duro por los objetivos. Manu hizo sus primeros pasos en Bahiense del Norte, un club de barrio de Bahía Blanca en el que jugaron su padre y sus hermanos, y que lo vio dar sus primeros piques a una pelota naranja. Desde la cancha, él soñaba con seguir el mismo camino, pero nadie tenía demasiadas expectativas en el menor de los Ginóbili. Él era un chico muy atrevido para jugar, con mucho desparpajo, no tenía problema de tomar decisiones, pero bueno, cuando era chico era muy chiquito físicamente, o sea, hasta los 15 años o 16 creo que no llegó al 1,70 m o estaba ahí, pero bueno, él tenía mucho talento y mucha personalidad para jugar. No había muchas expectativas con Emanuel, porque Emanuel, su irrupción y su explosión fue un poco inesperada. Manu y yo éramos dos chiquitos muy bajitos que jugábamos bien, obviamente, pero que no había ningún tipo de expectativas. Me dicen que como que a mí me veían, ¿no?, como que podía llegar a ser o iba a ser un talento. Manu ni siquiera jugó en las selecciones de Bahía hasta los 15 años, o sea, era un buen jugador, pero no había ningún rasgo de grandeza en él como jugador, ¿no? Y era bastante pesado, insoportable, sí. Yo convivía mucho en vacaciones con ellos. Y Emanuel era un llorón, estaba todo el día llorando, peleándose con los hermanos. Por supuesto que como era el más chico ligaba. Y era, durante un día era escucharlo llorar 6, 7 veces constantemente. Él es un año más grande que yo, no coincidíamos mucho en las categorías menores, pero claro que se hablaba de los Ginóbili, porque en ese momento estaba Sebastián y Leandro jugando en la Liga Nacional y había muchas esperanzas de que Manu pueda seguir los pasos de ellos. Él, muy obsesionado, se medía todos los días, se colgaba de la casa, hacía cualquier cosa. Y creo que hasta los padres lo vieron porque me acuerdo que Jorge, su padre, que en ese momento era presidente del club, tuvo una charla conmigo para decirme que no, Gabriel, vamos a que Manu se ponga a estudiar. Siempre fue muy buen estudiante, Manu. Y le digo, porque le va a costar, como los hermanos, viste que es muy chiquito, muy... Digo, sí, es chiquito. Ahora es chiquito, pero capaz que algo tiene que crecer, le digo, va a crecer. Tenía
los datos de que mis 2 hermanos habían crecido tarde. Entonces yo sabía que iba a pasar, pero no veía la hora que pasara. Porque yo también quería jugar bien el fin de semana y cada vez me estaba quedando más chiquito y más débil físicamente y no veía la hora que pasara. Así que sí, no sé si todos los días, pero día por medio hacía que mi viejo me midiera ahí en la cocina para ver si había crecido algo. No solo eso, sino que a veces iba y me medía de mi abuela también, porque mi abuela tenía un mueble más bajo y lo podía marcar. Entonces le clavaba el cuchillo y iba marcando un poquito el mueble de mi abuela. Fue también en un receso de liga que vengo a Bahiense a entrenar. Paso obligado antes de venir al club era pasar por lo de los Ginóbili. Y claro, entro y se aparece Manu y medía 10 centímetros más de lo que le había visto la última vez, hacía 5 meses. Digo, pucha, ¿qué pasó acá? Entonces empezamos a entrenar, a entrar en calor y el tipo bandeja y la entierra hasta el codo. Y dije, impresionante. ¿Cómo fue esa decisión de querer ser jugador profesional, de vivir del básquetbol? ¿Y qué lugar ocupa la Liga Nacional en tu vida deportiva, ¿no? Yo iba a ver Estudiantes, no te digo todos los partidos, pero sí, un partido sí, un partido no. Tu familia basquetbolera influyó mucho en eso. Mi viejo muy basquetbolero, mis 2 hermanos mayores, 5 y 7 años mayores, ya jugadores de casi de primera, cuando yo tenía 10 años. Hasta los 15 yo te decía que por ahí quería ser contador o estudiar tal cosa. Ya a los 16 dije, no, yo quiero esto. Manu estaba convencido de que su destino era el de ser jugador profesional de básquetbol, pero ningún paso fue sencillo. El primer escalón era la Primera de Bahiense del Norte, el club de toda la vida, y le tocó defender esos colores en un momento traumático. Manu tenía 17 años cuando su Bahiense del Norte enfrenta al segundo de segunda, que era Puerto Comercial. Primer partido lo gana Bahiense como local, revancha el Ingeniero White, como se pensaba, duro, complicado. Gana Comercial, tercer partido en Bahiense. Comercial le llena la cancha, pero mucha gente de Ingeniero White a respaldarlo y se da lo impensado para Emanuel. Que en su cancha tenga que sufrir un descenso siendo tan joven y dando los primeros pasos en el tuteo a Primera División. El papá era el símbolo del club, Bahiense del Norte, el dueño del club, Bahiense del Norte. Vivía dentro del club, la media cuadra del club, los chicos todo el día en el club. Su padre estaba en Mar del Plata por cuestiones laborales. Lo primero que hace, llorando, lo llama al padre a Mar del Plata para pedirle perdón por el descenso. Manu estuvo llorando días. A pesar del difícil comienzo en Bahiense del Norte, la insistencia de Manu daría sus frutos. Raquel quería tener un hijo profesional. Universitario y profesional. No quería saber nada. Entonces Huevo aparece un día, es muy amigo Huevo de la familia, tradicionalmente, pero de años. Como Sebastián y Leandro lo llevé a Quilmes, a Emanuel también debía llevar. Y la madre decía, no, a este no le vas a cagar la vida, no, este va a ser contador. Digo, gorda, digo, olvídate, no, este va a ir también. No, este no, este va a estudiar. Le gustaba, no tenía problemas que jugara en Bahiense, pero ella quería que fuera un part-time. Ella quería que fuera un título, que tuviera un título. Mis 2 hermanos ya eran profesionales, se habían ido lejos. Y bueno, mi hija no quería perder al más chiquito. Y con el padre, que es básquetbol el padre, trabajaba en Nobleza Picardo y siempre a las 2 de la tarde nos hablamos todos los días de la vida. Y bueno, y decidimos, lo vamos a fichar. Y lo fichamos. Y después le dijimos a Raquel. Cuando a nosotros nos tocó ir, el requisito indispensable era terminar el secundario. Pero bueno, tanto Leandro, que era de marzo, como yo, que era de junio, entrábamos en el ciclo lectivo anterior. Entonces Manuel es de julio, entonces ya su posibilidad sería a los 19 años y él ya se veía como perdía la etapa esa de juvenil. Y bueno, tuvo que convencer a mi madre de sacar ese requisito y fue complicado. La verdad que fue de insistir por medio de mi papá también. Y de hecho fuimos en auto hasta La Rioja y las 15 horas que duró el viaje fue tratando de convencerme de volvernos para atrás. Y cuando llegó, esos 1.530 kilómetros que hizo de Bahía, 1.500, me dijo, no te lo voy a perdonar nunca más. ¿Y cómo influye la Liga Nacional en vos? Porque más allá de todo, vos te fuiste de la Liga siendo ya una figura, un jugador que habías explotado ya en el profesionalismo. Mira, claro, yo me fui primero a los 18 años a La Rioja, siendo aún muy frágil físicamente. O sea, yo en Bahía estaba jugando bien, en las divisiones formativas y demás, pero todavía no estaba preparado.
Así que el hecho de dar tantas ventajas físicamente también me ayudó en eso. Yo sabía que llegar al aro iba a pasar muy pocas veces, tenía que tirar de lejos. Así que el primer año fue de transición, de adaptarme a jugar con hombres, realmente hombres todos, más grandes que yo, más fuertes que yo, más rápidos que yo, que saltaban más que yo, todo. Nosotros llegamos a un equipo siendo la primera experiencia como profesionales, que muchas veces hay jugadores que llevan más años en esto y vos tenés que estar casi pidiendo permiso porque tenés que pagar el derecho de piso. Una vez nosotros fuimos a televisar un partido a La Rioja y vivían juntos Pancho Hassen y Manu Ginóbili. Y cuando llego estaba Manu Ginóbili planchándose un pantalón. Épocas de Andino de La Rioja. Bien de abajo, ¿no? Lo que se dice bien de abajo. Él iba para adelante, jugaba los partidos con una concentración terrible y eso te marca que él tenía mucho futuro en esto. Y fue elegido el mejor debutante de esa liga. Ya se notaba que era diferente. Y además ya tenía algo, porque la gente en La Rioja le pedía a Hugo que lo pusiera. Para Manu, que prueba para 3. El tercero, que clava Emanuel Ginóbili para llegar a 11. Pesaba 75 kilos cuando llegué a La Rioja. Y tenía 18 años, no es que tenía 15. Pero después, al año siguiente, cuando volví a Bahía, empecé a notar un cambio, empecé a desarrollarme, empecé a jugar mejor. Sentía que saltaba más, que todo lo que había trabajado los años anteriores estaban dando sus frutos. Después de Andino de La Rioja, Manu Ginóbili viene a Bahía Blanca, la posibilidad de jugar en el equipo de la ciudad. Era muy diferente, físicamente había crecido mucho y no me olvido más que el primer entrenamiento de esa liga cuando vino Sebastián Ginóbili, su hermano, de Roca, que lo habíamos contratado. Cuando terminó la primera práctica y se queda jugando un 1 contra 1 con Pancho Hassen, Sepo se sienta, nosotros nos habíamos quedado sentados como ahora, como en un banco, y me dice, ¿hace cuánto que cambió? Le digo, ¿quién? Manu. En mi primer año de estudiante, sobre el final, empezó a cambiar un poco la situación. Empecé a desarrollarme, empecé a ganar confianza. Hubo un cambio de entrenador en Estudiantes, vino Zeta Rodríguez, que me empezó a dar muchísimo protagonismo y creer mucho en mí. Eso me dio mucha confianza. Nosotros fuimos casi un caso único, ¿no? De 3 hermanos jugando al mismo tiempo en la máxima categoría de la liga. Nosotros con Sepo, defendiendo la camiseta del Deportivo Roca, enfrentamos a Estudiantes, que jugaba Emanuel con 20 años. Y lógicamente por una cuestión de puestos me tocaba defenderlo y él a mí, y me fue bastante bien, digamos, lo dominé por una cuestión de edad, no tuve problemas en defenderlo, le hice puntos y demás, pero ese típico de hermano mayor quedó totalmente sin efecto al año siguiente. Él jugaba con Sepo en Estudiante de Bahía Blanca y yo jugaba en Comodoro. Y me pegó un baile impresionante. No a mí, a todos. Digamos, era indetenible de la forma que lo quieras defender, de a 1, de a 2, de a 3. Físicamente era un caballo, penetraba y no teníamos que correr porque te la enterraba en la cabeza. La verdad que fue una experiencia única haber compartido una temporada con él, porque bueno, ya a pesar de ser mi hermano, me daba cuenta de las cosas que podía hacer. Te dabas cuenta que ya había excedido el nivel de la Liga Nacional y que estaba para otras cosas. Definitivamente al segundo año volví de jugar en Australia un mundial juvenil, que para mí también fue muy importante. Y sí, en el 97 y ya en el 98, inicio del 98, ya me di cuenta que estaba para algo más y que había cambiado mucho tanto en mi cuerpo como en mi cabeza. A pesar de ser uno de los jugadores más destacados de la liga, Manu no pudo llevar a su equipo a conseguir el título nacional. Los inicios basquetbolísticos de Emanuel Ginóbili estuvieron signados por el deseo de triunfar, pero los sueños muchas veces se chocaron con la realidad. Los obstáculos y la frustración fueron la constante de aquellos años. Suficientes golpes para noquear a cualquiera, pero Manu no era uno más. Su mente se hizo fuerte en la adversidad y se dispuso a cumplir todos sus sueños.
tu llegada a la selección se produce a través de tus buenas actuaciones en Estudiantes de Bahía Blanca, ¿no? Claro, para mí eso también fue enorme. Yo cuando terminó esa liga del 98, yo ya sabía que me quería ir y estaba decidido a irme. Era cuestión de ver a dónde. Yo ya sabía que me quería medir con mejores rivales, con la mejor competencia posible. Ya tenía el pasaporte italiano en mano. Pero todavía era un chico con 1.000.000 de dudas como todo el mundo. Pero el día que me encuentro a Julio y me dice que iba a jugar el Mundial, yo no podía creer. En el torneo de Melbourne del 97, con los cachorros de Julio Lamas, yo siempre digo que es un poco el nacimiento de la generación dorada, ¿no? Porque ahí se empieza a cimentar la base del equipo que vino posteriormente. Jugamos ese año el premundial y jugamos el Mundial Sub-22 con todos los jugadores que después fueron la generación dorada. Y es un poco en el 97 que nace o se hace el pacto de la que es hoy la generación dorada, ¿no? Ese torneo significó mucho porque ya ahí empieza a ser escauteado Manu Ginóbili. Ya ahí empieza a ser conocido a nivel internacional. Y ahí empieza Manu también a volcarse a jugadores con los cuales iba a desarrollar una carrera impresionante en la selección argentina. Es decir, empieza a gestarse él como pieza preponderante de un equipo. Termina siendo cuarto casi por accidente, porque pierden la semifinal la pierden con una bomba, un triple en la hora. Incluso hay un periodista de Córdoba que tenía un video grabado de ese partido en semifinales con Australia, que lo está festejando. Creo que faltan 50 segundos y dice, pasamos a la final, esto va a ser histórico, y pum, y pam, y un montón de cosas. Y bueno, creo que ese fue un golpe durísimo para el equipo. Creo que podríamos haber salido 1 o 2 puestos más arriba, pero bueno, no tuvimos la habilidad o la capacidad de apretar una vuelta más. Nos faltaba en ese momento un contenido físico defensivo para poder aspirar a algunos puestos más altos y no le conocíamos los defectos a los jugadores europeos que también lo tienen. Lloramos creo que toda la noche, una calentura. Y un poco después de eso, después del torneo, dijimos que nos íbamos a encontrar en la selección mayor, de cierta manera, para buscar resarcirnos de ese dolor, ¿no? Luego de una derrota impensada y dolorosa, el camino hacia la selección mayor empezó a despejarse, pero nada había sido fácil hasta el momento y tampoco lo sería ahora. Con el tema de la inclusión de los jóvenes, yo me daba cuenta que teníamos entre manos un grupo de jugadores que estaba para más, que podían hacer cosas importantes, pero no me imaginé que tanto. No podía creer, había sido un mes muy duro de estar en la preselección, de pensar que quedaba fuera un día, otro día adentro, otro día afuera, y faltaban 24 horas para irnos para New York, para los Juegos de la Buena Voluntad, y todavía no sabía si quedaba o no. En ese momento, digamos, el ambiente periodístico criticaba la inclusión de Ginóbili y por qué no iba Campana por él. Y bueno, el día que me encuentro ahí a Julio y me confirma en el equipo, no, la verdad que fue espectacular. Espectacular y realmente me hizo muy bien también, ¿no? En el 98 ya estaba llegando Fabricio, el Manu, estaba el Puma, Montecchia también. Yo creo que para un técnico, cuando vos tenés un jugador que viene de abajo y es mejor que el que está, no es feo el cambio, porque ya es por naturaleza que se va a cambiar. Fue un torneo que bueno, fuimos irregulares. No encontramos nunca un juego pulido, ¿no? Y fallamos en los partidos claves, un partido clave con España. Así que fue un mundial raro, ¿no? No con muchas satisfacciones, pero bueno, sirvió como experiencia. Cuando terminó el torneo, Mañano era mi ayudante y nosotros como que nos preguntamos, los momentos que pusimos a Pepe Sánchez y a Ginóbili, el equipo subía, pero eran tan pibes que lo fuimos haciendo para el final del torneo. No lo tendríamos que haber puesto antes, nos dimos cuenta que había algo ahí. Y en el 99
incluimos 9 jugadores de los que después fueron a Atenas y nos dimos cuenta que el equipo estaba para más. El despegue internacional tras el Mundial de Grecia comenzaba a moldear el futuro de Ginóbili. Todos sabían que esa joven promesa bahiense tenía un enorme futuro, pero para alcanzar el techo había que dar el primer paso y nadie más que Manu era consciente de que el camino recién comenzaba. Este deseo de ir a Europa, ¿era porque vos lo habías planificado, lo empezabas a planificar en tu carrera? En mi caso fue, sí, querer mejorar, querer competir con los mejores. Yo sabía que estaban los Bodiroga, que existían los Danilovic, que estaban todos los Karnićovas, pero no los había enfrentado. Entonces sí, yo quería ir ahí, soñaba con el Real Madrid, con el Barcelona, con algo así. Y bueno, tenía que hacer una escala previa. Exacto, y esa escala previa fue un equipo chico de la segunda división de Italia, el Reggio Calabria. Esto también tiene que ver con una planificación. No le apuntaste a Atenas de Córdoba en la Liga Nacional, no le apuntaste al Real Madrid o al Barcelona en Europa. Arrancaste por equipos más chicos. ¿Eso te sirvió de plataforma de afirmarte bien para dar el salto? La realidad es que ellos no me apuntaron a mí. Ellos no me apuntaron a mí. La verdad que si el Barcelona me hubiese llamado, iba corriendo, nadando. Iba nadando. La verdad que yo no era el jugador que soy ahora. Nadie sabía que iba a ser el jugador que soy ahora y no me querían. Siempre le trazo un paralelo como fue Maradona con Nápoles. Bueno, este fue Reggio Calabria y revolucionó todo. Él asciende con el Reggio Calabria, pero más que nada, más allá de la parte del ascenso, es el ascenso de él. Manu Ginóbili jugó 2 temporadas en el Reggio Calabria, donde logró el ascenso a Primera División y realizó una exitosa campaña para un equipo modesto del sur de Italia. Pero los ojos de Europa miraban hacia la estrella argentina y el próximo escalón sería uno de los grandes del viejo continente, la Virtus Bologna. Bologna es en Italia una ciudad donde el básquetbol tiene más vuelo que el fútbol, por ejemplo. Donde el básquetbol es quizá el deporte principal de la ciudad. No era sencillo ir a una ciudad con semejante historia y poder prevalecer como hizo él. Él que siempre había luchado contra su físico, porque se veía petizo, porque se veía flaquito, de pronto en Italia él adquiere un volumen físico notable y notorio. Uno imaginaba tu llegada como jugador de complemento para acompañar una apuesta a futuro que hacía el equipo y tuviste la suerte de que la estrella del equipo, de quien vos ibas a ser suplente, que recién lo nombrabas, Danilovic, decide inesperadamente retirarse y te abre una posibilidad. ¿Y cuánto pusiste vos para aprovecharla? Y la verdad es que yo de entrada no viví el retiro de Danilovic como un golpe de suerte. Me lo decían, pero yo quería aprender del tipo, yo quería competir con el tipo y quería verlo. Había sido el mejor jugador de Europa por años, era mi posición. Yo lo quería ver, lo quería desafiar en cierto modo, para ver en qué posición estaba. Pero un entrenamiento y llaman a la conferencia de prensa, un revuelo en la ciudad, no se podía entender bien qué pasaba y bueno, por ahí lo anuncia. Así que sí, terminó siendo un golpe de suerte porque parece que estaba preparado. El paso de Emanuel Ginóbili por el Bologna significó la llegada de grandes desafíos. Frente a él se alzaba la nueva edición de la Euroliga. El equipo de Manu Ginóbili llegó a la final sin haber perdido ningún partido y ahí lo estaba esperando el poderoso Tau Cerámica de España con los argentinos Fabricio Oberto y Luis Escola. Aquella final entre el Baskonia y la Kinder, me parece, fue un poco para el básquetbol argentino como el primer gran momento para seguir. O sea, el hecho de tener a Oberto y Escola de un lado y a Manu Ginóbili del otro, me parece que hablaba a las claras de un porvenir muy venturoso que venía para el básquetbol argentino. La termina ganando la Kinder en una serie que se definió al mejor de 5, con un Manu Ginóbili descomunal, ya destacado, ya figura en Italia. Un momento inolvidable y que tocó muy de cerca al básquetbol argentino, más allá que ha sido en la definición europea, ¿no? Ese partido 5 contra el Tau fue increíble. Ya el hecho de ganar, no me importaba más nada. Y después por ahí dicen mi nombre y
como para el premio al mejor jugador, y eso no lo podía creer. Por una semana viví en un éxtasis completo, total. Da la sensación que la serie final de la Euroliga fue como el impacto, ¿no? El donde había que pegar y vos pegaste, y eso fue el trampolín definitivo. Sí, sí, sin dudas. Es que en esa serie cambió mi cabeza, donde supe que realmente me había transformado en otro jugador, que había aprendido lo que necesitaba aprender, que había jugado en el lugar que quería jugar y que ya inmediatamente venía otro paso. El desafío de ir a lo siguiente, y además de ir a la NBA. Así que, pero sí, estaba listo, porque llegado el caso, como decimos siempre, no me va bien, bueno, me pegaron una patada en el culo y me vuelvo. El paso de Emanuel Ginóbili por Europa fue exitoso y lo consagró como un jugador ganador y competitivo. En pocos años se llenó las manos de trofeos y medallas. Había nacido un jugador exitoso, pero aún estaba por escribirse la historia de la leyenda. Faltando 10 segundos con los puntos para atrás, el equipo sin aliento no la remontaba más. Los de enfrente son más altos que las torres de Dubái, corren para todos lados y no paran de anotar. Esto es como en la vida, defenderse y atacar. El pivot se la pasa a Manu, que logra anotar. Viene